Hablar de aquella experiencia de doña Juanita y su hijo frente a mí y yo contando la historia pero mirándola a los ojos. Esta historia te la vas a tener que meter en el cerebro, esto tendrá que quedarse ahí grabado contigo. Y cuando terminé la historia, oramos y enterramos a doña Juanita. Pasaron varios años. Un día en la mañana sonó el teléfono. Era un sábado en la mañana, nunca lo olvidaré. Cuando contesté el teléfono, la persona que me habló era el hijo de doña Juanita. Me dijo: Moisés, yo estoy en Pensilvania, tú podrás venir hoy a verme acá. Hay un vuelo que sale a las 5 de la tarde a Nueva York y yo te puedo mandar a recoger al aeropuerto. Le dije: no, hoy yo no puedo ir para allá, es imposible, yo tengo culto mañana en la iglesia. Me dice: es que yo necesito que venga. No, hoy no puedo, si quieres yo puedo ir el lunes en la mañana el primer vuelo. Me dice: pues hecho, el lunes te espero. Y el lunes yo fui a Pensilvania. Cuando llegué a Pensilvania, a su casa, me dijo: Moisés, cuéntame aquella historia que tú contaste de mami el día de su entierro. Y yo volví, me paré frente a él y volví, se la conté. Pero cuando había terminado de contar la historia, él estaba de bruces en el suelo diciéndome: ora por mí, porque hoy quiero darle mi corazón al Señor. Y yo estoy hablando del fundador de los Hogares Crea, de Che Juan García, aquel muchacho que para aquella mujer se convirtió en su gran desafío. Oiga, qué cosa extraordinaria. Doña Juana no vio a Che Juan convirtiéndose al Señor, pero de seguro ya tuvieron que haberse encontrado los dos en la presencia del Dios del cielo. No dejes que la culpa neurótica porque tus hijos no estén sirviendo al Señor hoy abata tu corazón y tu vida. Por el contrario, cree. La Biblia dice que para el que cree, todas las cosas son posibles. Ponte en pie.